Ustedes recordarán que estamos ya pasando la mitad de este salmo y estamos en la letra número 15. ¿Alguien se acuerda cuál es la letra que estábamos viendo? Samek, exactamente. Habíamos visto algunas anécdotas ahí, como por ejemplo lo de Shibolet y esa anécdota de Jueces 12. No sé si a ustedes les pase, pero al final, uno de los libros más duros y más crudos realmente se me hace a mí el libro de Jueces, ¿no? Y y de hecho hay muchos pasajes que son difíciles de entender, ¿no? Y uno de ellos es precisamente la vida de Jefté y pues también después la vida de Sansón, son parecidos. En alguna ocasión vi, un poquito haciendo un paréntesis de lo que estamos viendo, en alguna ocasión vi un resumen del libro de Jueces y de ese periodo. Y al parecer, de todos los jueces, la Biblia nos los va presentando cómo va aún decayendo la moral en la vida de los jueces. Y cómo hay jueces que estuvieron viviendo con los principios y que fueron los primeros jueces. Jueces que estuvieron separándose de algunos principios, que tuvieron buenas vidas, pero separándose de los principios, como fue el caso de Gedeón, que, que pues siguió a Dios, fue fiel en muchas cosas, pero de repente se hace un efod, ¿no? Y tras ese efod fue un efod de oro que hizo que Israel lo idolatrara ese efod, ¿no? Y luego vemos hasta finalmente los tristes casos de Jefté y el muy triste caso de Sansón. Pero en todo eso Dios nos enseña que Él está al control de todo y que Él es el escudo. ¿Se acuerdan de esta letra Samek 15? ¿Se acuerdan cómo era la forma? Ajá, ¿y qué parecía? Una o parecía un escudo también, o unos brazos. Entonces estábamos hablando de la palabra con respecto a esto. Entonces, básicamente, ¿qué podemos resumir de esa primera parte para retomar ahorita? Podemos resumir que en esta primera parte, la letra Samek significa este símbolo de protección y de sostén divino. Aquí, el salmista, profundamente arraigado en la palabra, rechaza la doble lealtad. ¿Se acuerdan que hablábamos de la palabra hipocresía? Y que hablaba de un doble ánimo o más allá, dos lealtades. O sea, y entonces, y por eso él aborrecía a esas personas. Declara esta palabra, declara esto a Dios como su escudo y como su escondedero, y afirma el salmista que su esperanza está firmemente anclada en las promesas divinas. Entonces eso es básicamente de lo que hablaba esta primera parte. Ahora vamos a continuar con la segunda parte, que son 2 versículos. Los versículos 116 y 117. Vamos a leerlos. Dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Esta es una sección que te habla de protección divina. También habíamos hablado que esta letra Samek en un principio figuraba un bastón. Ajá. Y no es casualidad, porque en estos 2 versículos, los versículos del medio, nos hablan de la importancia y de la necesidad del salmista de que Dios lo sostuviera. Seguramente el salmista no era cualquier creyente, no era un neófito, no era una persona que se hubiese convertido hacía apenas poco tiempo, sino era una persona experimentada en el andar con Dios. Y dentro de ese andar con Dios,
esta persona experimentaba aflicciones y lo vemos muchas veces durante el Salmo, afligido y presionado por pues por todo lo que le estaban haciendo los impíos, ¿no? Y en este momento él dice y él reconoce su debilidad, su vulnerabilidad y dice, sosténme, sé para mí susténtame conforme a tu palabra. Y dice en el 17, sosténme y seré salvo. Uh-huh. No podemos no podemos olvidar, mejor dicho, que en este momento y esta palabra sosténme, Dios hace referencia a la palabra de Dios, porque dice, susténtame conforme a tu palabra. Una vez más, el salmista se apoya en esa palabra de Dios que él conocía, a esas promesas. En las promesas de Dios él sabía que Dios se comprometía a sostener a su siervo, a protegerlo. Y entonces no hay nada más bello en una oración que reclamarle en el buen sentido a Dios sus promesas. Dios, tú dijiste esto, cúmplelo en mi vida, con toda humildad, con toda reverencia, definitivamente, ¿no? No es exigirle a Dios, no es, o sea, a veces hay gente que puede parecer que tenga mucha fe, pero le está hablando con poca reverencia a Dios. No, es con toda reverencia, pero decirle, Dios, estas son tus promesas, cúmplenlas en mi vida. Tienes falta de algo, falta de sabiduría, tienes falta de recursos para algo que necesitas, tienes miedo en algún peligro. Recurre a las promesas de Dios. A través de las promesas, Dios te recuerda su fidelidad y te recuerda que Él es fuerte y cumplidor de sus promesas. Dice segunda de Pedro 1:19. 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¡Qué hermosa promesa! Exactamente, susténtame conforme a tu palabra. Y ve el salmista como Pedro hablaba de esa, la palabra profética más segura, la cual siempre Dios nos pide que veamos. Y Pedro en este versículo habla de que parece como si estuviésemos en la oscuridad, en el momento más oscuro del día, en donde la única luz es esa promesa. Así que bien hacemos en verla, en recordarla y en tomarla para hacerla nuestra. El salmista le estaba diciendo, conforme a tu palabra. No te estoy pidiendo esto, no te estoy pidiendo algo que tú no prometiste, sino algo que tú prometiste, Dios. ¿Sabes? Así que, ¿qué sigue diciendo? Dice, conforme a tu palabra, y viviré y no quede avergonzado de mi esperanza. ¿Sabes? Hay súplicas que tú podrías pensar, aquí el salmista tuvo miedo, ¿no? Aquí no tuvo fe. No, al contrario, el salmista está hablando de su fe porque dice, si tú me sustentas, yo viviré y no quedaré avergonzado de mi esperanza en ti. Ajá. Mira, hablábamos el domingo pasado de que puedes tener la peor de las esperanzas, de las enfermedades. Puedes tener la peor de las situaciones en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Puedes tener la prueba más pesada, un moribundo. Pero lo que no te puede faltar es la esperanza. A mí me impresiona cómo aún hasta las personas que no conocen al Señor a veces tienen una esperanza. Esperan en que, bueno, había una canción de una cantante muy famosa que decía,
siempre habrá tiempos mejores, ¿no? Y bueno, pues muchas veces las personas que les va mal siempre cantan esa canción, ¿no? Pero, a diferencia de eso, nosotros tenemos la esperanza del cuidado de Dios, de que Él nos sustenta. ¿Qué es lo que Dios nos insta a través de todo esto? No tener una esperanza en cualquier cosa. Ajá. Porque un incrédulo, una persona que no conoce a Dios, puede tener esperanza en un cambio de trabajo, puede tener esperanza en un cambio en una situación en su vida, puede tener esperanza en un doctor que es muy bueno o en un tratamiento que es excelente, pero no, cada una de esas cosas van a fallar. Por eso el salmista dice, conforme a tu palabra. No perdamos nuestra esperanza porque tenemos una esperanza en Dios. Y no hay una roca más fuerte en la cual podamos tener nuestra esperanza. Hay una parte en la palabra que está en Primera de Reyes, que es cuando vivía Elías, que se me hace excepcional. A mí siempre me ha gustado mucho cuando Elías se enfrenta a los 400 profetas de Baal. Y estos 400 profetas de Baal tenían su esperanza puesta en Baal. Ajá. Y eran los que promovían que el pueblo tuviese también esa esperanza puesta en Baal. Y fíjate que al pueblo de Israel tenía lo que hablaba esa palabra hipocresía. Tenía dos lealtades. Porque pensaban que podían creer en las dos cosas. Pensaban que podían hacer una especie de sincretismo entre las dos creencias, entre la creencia de Baal y en la creencia de Jehová. Sin embargo, llega el profeta de Dios y los enfrenta. Y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Fíjate que la palabra hipócrita, lo habíamos hablado, en este salmo es la misma que habla de los dos pensamientos en esa parte de Elías, ¿verdad? Que era la palabra, no me acuerdo, aquí no lo voy a buscar, para no perdernos. Y entonces, a final de cuentas, es impresionante cómo estos falsos profetas, fueron expuestos a su falsa esperanza. Y su esperanza se vio como neblina. ¿Sabes? Ellos estuvieron todo el día haciendo sus ritos, hacían todo lo que ellos acostumbraban a hacer, gritos, hacer muchas otras cosas más, durante horas y horas. Y su falso Dios no contestó porque ellos estaban apoyados en algo falso, estaban apoyados en neblina. Ajá. En un espejismo, en una mentira. Sin embargo, la respuesta de Dios fue muy contundente. Ajá. No necesitó Elías de muchas horas, sino simple y sencillamente de un clamor hacia su Dios. Y entonces le enseñó a Israel en quién tenían que tener fundada su esperanza. Eso hubiera sido razón suficiente para que la historia del pueblo de Israel hubiera cambiado completamente. Desgraciadamente no fue así. ¿Por qué? Porque en nuestras vidas tenemos muchas cosas que nos impiden, en este caso los israelitas, muchas cosas que les impedían adorar a ese Dios que tan claramente se había manifestado. Muchos intereses. Es que si me entrego a ese Dios, voy a perder muchas otras cosas que el otro Dios me deja tener, ¿no? Voy a perder placeres, voy a perder amigos, voy a perder... Ve qué bonitos son los festivales del otro Dios, ¿no? Qué bonitos son los festivales de Baal, cómo me divierto, ¿no? Pero Dios te mostró que Él era el Dios, ¿no? Ellos terminaban tomando una decisión en ese sentido. Y bien, nosotros recordemos quién es nuestra esperanza. Y esperemos siempre a Él conforme a su palabra. El salmista lo hizo.
aunque sus enemigos y la gente que le rodeaba le pudiera haber dicho, ya no seas tan exagerado, ya no creas en eso, ¿no? En el versículo 17 el salmista repite la idea y añade un hermoso fruto de la fe y del Espíritu. Un hermoso fruto de la fe, que es el gozo extraordinario de seguir descubriendo de que las promesas de Dios siempre se cumplen. ¿Qué es lo que dice el versículo 117? Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Así como nuestra esperanza debe de estar fundada en las promesas de Dios, nuestro gozo debe de estar fundamentado en que Él siempre cumple con esas promesas. Ajá. Si Él lo promete, debemos de recordar que también Él es fiel en cumplirlo. Estamos como seres humanos cansados de muchas promesas no cumplidas. El hombre compromete, le gusta mucho prometer y no cumple. Y no pienses en ningún político en especial. Yo creo que todos, ¿no? Sino simple sencillamente en nosotros mismos. La otra vez yo me estaba acordando de la temporada antes de venir a Cristo, en donde yo defraudé a muchas personas que estaban a mi lado. Pero ¿sabes quién era el más defraudado? Yo mismo. Yo mismo me estaba defraudando. Porque no tenía mi esperanza en Dios. Así que hay algo aquí muy importante, un fruto hermoso del trabajo de Dios en nuestras vidas, además es la humildad de espíritu. ¿Y en qué consiste esta humildad de nuestro espíritu? Es el creer que las batallas de nuestra vida no las podemos enfrentar sino solo con Dios. El creyente maduro sabe que si Dios no lo sostiene, seguramente él caerá. ¿Sabes? Dios a través del crecimiento en tu vida te da un doble sentir. Por una parte, la idea es que tú confíes cada vez más en Él y tú camines cada vez más confiado en Él. Pero por otra parte es que Dios te dé más temor, más desconfianza en ti, en tus habilidades. Ajá. El salmista seguramente era un creyente maduro, pero con todo y eso repite en esta parte 2 veces la necesidad de ser sostenido por Dios, porque sabe que si Dios no lo sostenía, seguramente iba a caer. ¿Sabes? Tenemos muchos puntos en contra de nosotros para poder caminar y no caernos. Muchos puntos. Por una parte tenemos por fuera ataques de un mundo hostil a Dios. Un mundo que constantemente está enseñándote tus valores, constantemente está mostrándote la falsedad de está enseñándote afirmaciones y conceptos falsos. Es que esto es así. La otra vez escuché de una persona que decía, Dios mío, decía, es que la biología es lo más inexacto que pueda haber, ¿no? Decía eso. Esta persona era una política que no tenía ni idea de lo que decía, ¿no? Pero era impresionante y trataba de defender neciamente un punto. Entonces dices, pues sí, pero es que eso constantemente el mundo lo va repitiendo hasta que te lo crees, ¿no? Uh-huh. Pero no solamente tenemos todo eso que es un mundo hostil por fuera, sino también por dentro tenemos nuestra debilidad propia y nuestras tentaciones. Ajá. Por eso el salmista, lo repito una vez más, hace mucho énfasis en esta verdad a través de estos 2 versículos. Así que es muy importante en esta sección de la letra Samek entender que en nuestras vidas solamente Dios puede ser nuestro sostén, escudo y lugar de refugio. Dice Proverbios 27:12,
El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Y Dios quiere que seamos avisados. Dios quiere, como dice en otro versículo, porque no ignoramos las maquinaciones, sus maquinaciones. ¿De quién? Del enemigo. Bien, pues vamos a quedarnos aquí en esta segunda sección. ¿Y qué podríamos dejar o qué podríamos resumir de esta segunda sección? En esta segunda sección, en estos que son estos dos versículos centrales, el salmista nos expresa y su dependencia absoluta de Dios, su fe basada en las promesas de Dios, y que esta fe le da seguridad, vida y gozo. También nos recuerda esta parte que la verdadera madurez espiritual reconoce que solo Dios puede sostenernos en medio de un mundo hostil y de nuestra propia debilidad. Entonces vamos a quedarnos aquí y la próxima vez vemos la tercera y final parte en donde vamos a hablar de juicio, purificación y un temor reverente por parte del salmista. Estaba viendo un documental de un lugar de Rusia que es el lugar más frío del mundo y su temperatura va de menos 50 grados Celsius a menos 70 y tantos. Así que no se quejen del frío. Comentaba con Patti, si uno de esos viniera aquí, le parecería más que verano. Andaría en shorts. Pero gracias a Dios tenemos un clima muy bonito en México, que por eso muchos anhelan venir a vivir aquí. Muchos extranjeros están viniendo a México a pesar de todo lo que se dice. Pero bueno, lo importante es que nuestros corazones sean los que no están fríos. Entonces vamos a continuar con la voz del Espíritu Santo. Y bueno, esta sección que vamos a ver, yo creo que es muy ilustrativa de lo que muchos de nosotros estamos viviendo, porque es que el Espíritu Santo también nos da la fortaleza para enfrentar las pruebas en la vida cristiana. Sin duda alguna, todos enfrentamos pruebas de alguna manera. Lo más hermoso de Dios es que a Él no se le escapa nada. Aún las intenciones de nuestro corazón, lo que pensamos en lo más profundo de nuestro ser, que quizá nadie se entere, Dios todo lo sabe. Y si Dios todo lo sabe, por ende, todo lo que Él permite en nuestra vida, como incrédulos, es para llevarnos a Él. Y como creyentes, para hacernos crecer en nuestra relación con Él, ser beneficiados de su amor. Recuerden, Dios es amor, pero también Dios es un juez justo. Y dice el Salmo 7:9 que Él está airado contra el impío todos los días. Pero Él antepone su amor, por eso envió a su Hijo unigénito para que, gracias a su sacrificio, que yo diría la encarnación de Jesús y su vida, es el más grande acto de amor hacia la humanidad. Tristemente, no todos lo comprenden, no todos lo aprecian. Ayer llevé a componer un reloj y el relojero que está ahí tenía un cartelón que decía, aquí todos somos cristianos, ¿no? Y entonces yo le dije, cuando me hizo el costo de la pila, le dije, bueno, yo confío en usted porque es cristiano. Me dice, no se crea, uno también, y empieza a hablar de los que tienen mal testimonio. Bueno, me di cuenta de que realmente no era creyente. Entonces Dios me dio ahí una puerta muy hermosa para poder hablar con él y con mucho interés, por cierto. Entonces yo le decía que muchos de los problemas que nosotros tenemos en la vida es por ignorancia y falta de comprensión. La ignorancia nos lleva a que lucubremos en nuestra mente muchas ideas y muchas de ellas a veces las damos
damos por sentado que es la realidad de la vida. Pero si tú como creyente conoces Proverbios 23-26, sabrás que la Biblia dice: el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso es que nosotros no podemos confiar ni siquiera en lo que pensamos, ni siquiera en lo que sentimos, ni siquiera en aquellas cosas a lo que se inclina nuestro corazón. Por eso es tan importante el trabajo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y como decíamos al principio, Él sabe qué es lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. De ahí la importancia de aprender a conocer o reconocer la voz del Espíritu Santo. Ya ven que en esta sección que estamos estudiando, ya tenemos bastantes principios que hemos visto. Y seguiremos viendo todavía otros tantos. Pero debemos de comprender, y hablando de las pruebas, que la vida cristiana no está exenta de dificultades. Pero cuando nosotros acudimos a Él y perseveramos en buscar su voluntad, Él sin duda alguna nos va a ayudar. Recuerden, Jesús decía en 1 de Juan 5, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, entonces tenemos las peticiones que hayamos hecho. Esa es una de las verdades más contundentes de la palabra. Porque a veces nosotros le pedimos a Dios por muchas cosas que pues son lo que pensamos que debe ser o como pensamos que debería de ser. Pero este pasaje claramente nos dice: pedir conforme a su voluntad. ¿Y quién puede conocer la voluntad sino a través de lo revelado en su palabra? Cuando nosotros acudimos a la palabra de Dios buscando una respuesta, Dios siempre nos va a hablar. El Espíritu Santo siempre se va a encargar de hacernos entender cuál es nuestra verdadera condición. Y cuando nosotros somos honestos como Dios y realmente queremos hacer su voluntad, entonces se sucede el milagro. Entonces Él nos ayuda. Filipenses 4:13, que la mayoría conocen, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde entonces vienen las fortalezas en la vida cristiana, en las pruebas que vivimos? En Cristo. Recuerden que Él sufrió nuestros dolores, como dice Isaías, ¿no? Y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Pero Él sufrió nuestros dolores. O sea, nada de lo que tú vivas, Jesús está ajeno a ello, porque Él experimentó tu dolor, tu sufrimiento y todas las cosas. Solo podía ser Dios el que podía cargar todo esto en nosotros. Por eso se me hizo tan interesante este video que les mandé a la iglesia, espero lo hayan visto, de este judío, que qué claridad tiene para poder desarrollar y decir lo que es el sacrificio de Cristo. Pero miren lo que dice Isaías 40, 29 al 31. Ya lo conocemos muchos también, pero vamos a leerlo. El de esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muchos pasajes como este nosotros conocemos, nos sabemos de memoria, pero muchas veces nos falta tiempo para analizarlos profundamente. Recuerden que a través del análisis profundo de la palabra es cuando llegamos a las enseñanzas más profundas y las verdades más reveladoras de la palabra de Dios. Todas las promesas que Dios nos da son una realidad. Y Dios nos dice que Él siempre va a estar con nosotros. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Podemos ver aquí en la última sección de este pasaje, cuando pases por el fuego, acordarnos de los 3 compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que por no arrodillarse o venerar la estatua que erigió el rey Nabucodonosor, fueron echados al horno de fuego. ¿Y qué les pasó? No se quemaron, ni siquiera olían a humo. ¿Por qué no hacer de este tipo de pasajes vivencias en nuestra propia vida? En realidad, la confianza en Dios es determinante. Él no deja de decir que siempre estará con nosotros, no deja de darnos aliento para que nos mantengamos firmes cuando todo parece ir en contra. De hecho, la prueba es prueba porque todo parece ir en contra. Parece que no hay alternativa, parece que no hay remedio, el mundo se te viene encima. Pero mira lo que te dice Dios en Isaías 41, 10 y 13. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, siempre. No dice casi siempre, no dice a veces, siempre. Y el 13, porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Ven ustedes qué pasajes tan importantes? No importa qué vivamos, no importa qué experimentemos, te dice, no temas porque yo estoy contigo. A veces una de las cosas que nos hace tomar decisiones erróneas es la falta de seguridad, porque la falta de seguridad nos lleva a experimentar o a elucubrar en nuestra mente las diferentes alternativas. En la administración hay una teoría muy famosa que ya alguna vez le hemos comentado que se llama el árbol de la decisión. Entonces en cada problema tú empiezas a ver alternativas y se empiezan a ramificar. Y si hago esto, ¿qué podría suceder? Esto o aquello. Y si hago lo otro, ¿qué podría suceder? Esto o aquello. Y a veces se puede convertir en un árbol interminable, pero por eso se llama el árbol, ¿no? Todos conocemos los árboles, tienen muchas ramitas y muchos renuevos que salen por todos lados. Y eso nos pasa cuando nosotros nos centramos nuestra confianza en aquel que todo lo puede y el que es todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es fiel. A veces nosotros pensamos que Dios es como nosotros. A veces te entregas, a veces no. El doble ánimo, ¿no? De que ilustró Alex hace ratito. O sea, bueno, estoy esto, pero está esto, y es algo que Dios dice, ¿no? Pero miren lo que dice Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Esta última frase, o este último concepto, como manantial de aguas, son las alternativas que Dios nos da en su palabra. Siempre habrá una respuesta, siempre habrá una guía. Pero ten presente una cosa, yo creo que eso es muy importante. Siempre que busques a Dios, siempre que le pidas algo, siempre que busques su orientación, tienes que confiar en Él. Las respuestas de Dios no van de acuerdo a tu imaginación o lo que tú piensas, ya dijimos, sino conforme a lo que Dios promete en su palabra. Por tanto, buscarle sinceramente es buscar y querer hacer su voluntad. Muchos creyentes fallan aquí porque queriendo ellos hacer su propia voluntad, porque ya fueron cautivados por cualquier concepto, empiezan a acomodar todo de acuerdo a lo que ellos piensan. Los falsos maestros acomodan la Biblia de manera a lo que ellos quieren expresar y pueden omitir pasajes. Por ejemplo, si un expositor o pastor es un mentiroso y cuando llegue la enseñanza que habla de la mentira, se lo va a saltar. ¿Por qué? Porque lo evidenciaría. Y así nosotros inconscientemente, muchas cosas,
omitimos de la palabra de Dios, que no están de acuerdo con lo que nosotros realmente anhelamos o queremos. Y podemos estar buscando en la palabra respuestas que se acomodan a lo que ya decidimos que debe ser. Por eso a veces Dios no nos responde, porque lo que Él nos diga no lo vamos a hacer. Por eso es tan importante la honestidad. Por eso es tan importante que tú constantemente estés analizando tu vida y desenmascarando tus verdaderos motivos de tus acciones ante los demás, porque esos evidencian los problemas que tú tienes dentro de ti. Recuerden, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios, las fornicaciones, la idolatría, la insensatez, etc. Marcos 7:14 en adelante. De dentro del corazón. Por eso es tan importante que nosotros escudriñemos nuestras vidas. Por eso es tan importante que estemos descifrando nuestras actitudes, que tomemos un tiempo. La verdad es que perdemos el tiempo en muchas cosas. Si te tomaras un tiempecito para analizar tu conducta a lo largo del día, cómo eres, cómo reaccionaste ante los demás, etc., descubrirías muchas cosas de ti que te llevarían a decirle a Dios, ya no quiero hacer así, cámbiame. Y si eres sincero, Él lo hará y te dará la fortaleza que te permitirá tener victoria, porque cuando Dios desenmascara tus motivos equivocados delante de ti mismo, ¿qué te queda? Afianzarte en tu necesidad de decir, pero yo soy así, voy a seguir, como Israel lo hizo muchas veces con Dios, o decir, sí Señor, tienes razón, perdóname, he pecado. En la segunda es donde Dios te ayuda, porque te humillaste ante Él. Siempre es importante humillarse ante Dios. A veces, por ejemplo, volviendo al punto de analizar tu vida, tu conducta ante los demás puede estar llena de orgullo. Y tú pensar, el orgullo es mi fuerza, soy orgulloso y estar feliz de ello. Y no te das cuenta que el orgullo es lo que te separa de Dios, que el orgullo es lo que te separa de hacer la voluntad de Dios. Y entonces, cuando te das cuenta y eres honesto y vas a Dios, te asinceras con Dios, Dios automáticamente te da o te devuelve esa comunión con Él. David, en su pecado más grande con Betsabé, en su confesión del Salmo 51, versículos 12 y 13, dijo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los pecadores tus caminos, a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Una de las cosas que a veces nosotros, cuando vamos con Dios, no queremos ser honestos, no queremos dejar algo que Él nos muestra. Lo hacemos porque realmente creemos que eso es lo que nos satisface en nuestra vida. Pero son vanidades ilusorias. Recuerden, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. La realidad es lo que Dios te muestra dentro de ti y es lo que te puede llevar al arrepentimiento, a tener el gozo. O sea, David fue lleno del Espíritu Santo, era rey, fue ungido, era profeta, ¿verdad? Pero cuando él cometió este pecado, perdió esa comunión con Dios y le extrañaba, porque no hay satisfactor más grande en la vida que el gozo de la comunión con Dios. Recuerden que nosotros como humanos, todo lo que nos satisface en la vida, los sentidos que tenemos, todo lo que como Dios planeó que debía desarrollarse en la humanidad, Él lo hizo para que sin la rebeldía y el pecado el ser humano fuera feliz. Tristemente desde Adán pues no somos así porque heredamos su rebeldía y su naturaleza rebelde. Por eso el mismo Salmo dice David, en maldad he sido formado y el pecado me concibió mi madre. Y muchos me han preguntado, entre ellos mi difunta mamá, ¿cómo? ¿Cómo me dice cuando le dije este pasaje, no? ¿Cómo si un niño nace inocente? Nace con una naturaleza depravada. Esa es la realidad. Desde sus primeros
inicios en su vida, tú te das cuenta, luego el berrinche y cosas de ese tipo. Pero bueno, aquí el punto es que nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que somos y ser honestos con Dios. Entonces, se va a dar el siguiente punto. El Espíritu Santo también nos da la fortaleza para enfrentar el sufrimiento en la vida cristiana. ¿Quién no sufre en esta vida? Por lo general, nadie quiere sufrir, pero de una manera u otra, todos sufrimos. Hay hogares más estables, hay hogares menos estables, pero sufrimos porque te preocupa esto, porque lo otro, que la escuela, que el estudio, que voy a tener un negocio, que no me alcanza el dinero para la quincena. Todo eso. Pero Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción porque el mundo está en contra de Dios. Eso es lo primero que tenemos que concientizar en nuestra vida. El mundo y sus deseos y sus principios están en contra de Dios. Por tanto, cualquier contacto con el mundo que nos influye de una manera natural nos hace estar en contra de Dios. Y si tú vas en contra de Dios, Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Imagínate, Dios dice, si tú me sigues y tienes comunión conmigo, tendrás una vida estable, etc. Pero tú dices, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, ¿qué vas a desparramar? La posible felicidad que ibas a tener, las posibles bendiciones que Dios te quería dar. Recuerden, la bendición de Jehová, Mateo 12:30, es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Te das cuenta? Por eso que como creyentes, no importa lo que enfrentemos en nuestra vida, tenemos que buscar su voluntad para que Dios nos bendiga. Y aunque enfrentemos pruebas, dolores y sufrimientos, vamos a tener victoria. Ahora tú dirás, bueno, Dios, pues tú eres Dios, no sabes lo que experimentamos. Pero Hebreos 5, 8, 9 nos da la respuesta, hablando de Jesús, hecho hombre, Dios hecho hombre. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Aún Jesús, siendo perfecto, no habiendo pecado, tuvo que ser expuesto a todo lo que este mundo da o ofrece para vencer. Pero eso no implica que no padeció en esta lucha. Aquí lo dice el pasaje. Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por tanto, ¿por qué nosotros ahora, si ya tenemos una relación con Cristo, si ya nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Cristo, ¿por qué va a ser diferente? Lo que quiere decir es que lo que Dios permite en nuestra vida nos va a ejercitar para ser como Jesús, para aprender la obediencia. Nosotros tenemos que estar dispuestos y preparados para hacer la voluntad de Dios. Es algo que tenemos que tener como un mantra en nuestra mente. Mi deseo y el propósito de mi vida es hacer la voluntad de Dios. Pero también el apóstol Pedro, aquel hombre arrebatado, impulsivo, que después Dios lo transformó en otra persona, él nos dice en 1 Pedro 4, 1, 2, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Ven qué profundo pasaje? Aquí Dios nos dice que nosotros tenemos que, armados del mismo pensamiento, para poder vencer el pecado. Tú no vas a ser victorioso en la vida cristiana si no enfrentas al enemigo. Puedes huir, puedes esconderte. Y muchas veces no nada más es el enemigo, sino que nos podemos tratar de esconder de la clara voluntad de Dios ya revelada en nuestra vida. Veamos a Abraham y su hijo Isaac. Cuando Dios le hizo una promesa. En tu descendencia, primero le dice Dios, pues ¿cómo? Todo lo que tú me das, ¿de qué me sirve si lo va a heredar mi siervo? Y Dios le dice, no. Tú vas a tener un hijo. Tenía Abraham 90 años. Y
Él va a heredar. En tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Pero llegó un tiempo de 10 años de espera. O sea, a veces estás en una prueba y pasa una semana, un mes, y ya no puedes, ¿verdad? 10 años de espera. Viene el Hijo, la promesa, la bendición de Dios. Pero para que Abraham pudiese disfrutar a su hijo, para que pudiese darse la sucesión, tenía que romper el ídolo de su hijo. A veces nosotros hacemos de las bendiciones que Dios nos da un ídolo. Sabemos que vienen de Dios, pero las convertimos en un ídolo en nuestras vidas. Y Dios, viendo esto, le dice: sacrifícame a tu hijo Isaac. Cuando Dios le pide esto, había 3 días de camino al monte Moriah, que fue donde iba a sacrificar. El monte de Dios, el monte Moriah. ¿Qué creen ustedes que pasó en esos 3 días? Haz de cuenta a lo largo de nuestra vida. 3 días, el 3 es un número significativo en el hebreo. Quiere decir enseñanza completa. ¿Ven ustedes? 3 días Cristo estuvo en la cruz. Obra completa. ¿Ven ustedes? 3 días. Dios le pedía que le sacrificara a su hijo. Lo que más amaba, su esperanza. Aún en ese tiempo, Sara le dice: oye, Dios está tardando. Ten hijos a través de mi sierva. Y Abraham pues cede, ¿verdad? También fue débil. Dijo: bueno, pues qué bueno, ¿no? Y nace Ismael. Pero luego Ismael era el primogénito y se burla de Isaac. Ah, tú eres el hijo de la promesa, pero yo soy el primogénito. Digo, algo así le ha de haber dicho, ¿no? Cuando lo oye Sara, dice: echa fuera a la esclava, porque no heredará con este hijo con mi hijo. Y le pesó a Abraham, pero lo hizo. Entonces, ya había ahí toda esa situación de en un momento frágil, un momento de debilidad, de no creer en la promesa, porque Abraham debió haberle dicho: oye, espérate, Dios prometió y va a cumplir. ¿Por qué le vino esta prueba entonces? Por eso, para que él se dedujera a través de toda esta lucha, que lo que Dios promete lo cumple. Por eso en el capítulo 11 de Hebreos dice: y Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, creyó que Dios era poderoso para volver a darle la vida. Lean Hebreos 11, ahí está la respuesta. Concluyó a través de esta prueba. Para eso son las pruebas en nuestra vida, para definirnos en nuestra entrega. Si no existieran, si no vinieran, jamás nos entregaríamos. Porque en la prueba es donde más vivo vemos a Dios. Por lo que podríamos decir este concepto que es muy valioso. El dolor y el peligro sirven para revelar nuestros valores verdaderos. A lo mejor tú te manifiestas ante los demás como un creyente entregado. Estás sentado aquí oyendo las enseñanzas y dices: sí, sí, sí. Y quien te llega a ver dice: ay, qué creyente tan entregado, ¿verdad? Pero cuando vienen las pruebas es cuando surge lo que realmente eres. Por eso nos permite Dios. Porque en una prueba puede surgir tu verdadera rebeldía que estaba oculta ahí. Y en la prueba se manifiesta. Dios te dice: haz esto, y tú no obedeces su voluntad. ¿Qué vas a hacer cuando te pase esto? Ya estás en rebeldía. Ya empezaste a entrar en ceguera. Ya empezaste a entrar en maldad. Recuerden, 1 Juan 1:9 dice, se lo saben la mayoría de memoria, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero la última frase, y limpiarnos de toda maldad. Lo que quiere decir que cualquier pecado, por simple que sea, la pequeña mentirita, por más sana que sea, genera maldad en tu vida. Y la maldad lleva a más maldad. Por eso es que Dios siempre nos lleva al arrepentimiento o trae las pruebas. Si no trajera Dios las pruebas de nuestra vida, iríamos en una espiral descendente que ya estudiamos, ¿verdad? Yo sé que este estudio ha sido muy largo, pero ustedes deberían de considerar también esa primera parte. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos toca esperar en Dios? ¿Nos sometemos a Él? ¿O nos volvemos ansiosos? ¿O nos enojamos?
o nos desalentamos, ¿no? Porque todos queremos la respuesta, lo que decíamos el otro día, ¿no? Este mundo nos ha enseñado que todo pasa rápido, en segundos, en minutos. Entonces nos cuesta trabajo esperar cuando aparentemente todo se resuelve. Claro, falsamente. Pocas cosas en la vida ponen a prueba nuestra paciencia y fe como tener que esperar en Dios. Yo sé que a todos nos ha tocado, a veces hemos tenido victoria, a veces hemos tenido fracaso, pero para mí es muy claro que todas las veces que esperé en Dios, siempre pude disfrutar de lo que venía después y de lo que Él me daba. Las veces que no esperé en Dios, aunque hubiera obtenido lo que Él prometía más adelante, como no estaba preparado para la bendición, no lo pude disfrutar. Volvemos al punto. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y es lo que nosotros debemos de buscar, la bendición de Dios. Entonces, quizá por esto nosotros podamos explicarnos por qué nuestro Dios soberano pone a menudo nuestra vida en situaciones que no tenemos alternativa ni ningún control de ellas. O esperamos, ¿verdad? Y en este tiempo se revela lo que es realmente. Ni siquiera tú sabes lo que eres. Tú dices, no, yo nunca sería como Caín que mató a Abel. No. ¿Quién sabe si en las circunstancias parecidas lo hubiera sido? Por eso cuando Jesús hace el gran milagro de los peces y Pedro es el primero que lo detecta y ve la grandeza de Dios en Jesús, le dice, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Así somos todos. Y mientras no reconozcamos ese potencial que tenemos, podemos pasar por alto en nuestra vida muchas cosas que nos pueden traer sufrimiento. Pablo, sabiendo esto, recuerden, Pablo era contrario a la voluntad de Dios, persiguió a la iglesia, dio su voto para que mataran a muchos, empezando por Esteban. Pero él, cuando entendió, cuando Dios se presentó en su vida y cuando él dijo, con ese ímpetu con que perseguí la iglesia, ahora voy a servir a Dios, y lo hizo, él dijo, en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, él dijo, traduciéndolo, no voy a permitir que nada en la vida me influya de vivir en los principios de Dios, en cumplir su obra. Y lo demostró. Por eso es que si nosotros obedecemos a Dios, aunque suframos, estamos cortando por lo sano el pecado. Esa es la causa. Si Dios no trajera a nuestras vidas pruebas, no nos entregaríamos. Si Dios no trajera a nuestra vida pruebas, no profundizaríamos en nuestra relación con Él. Ya lo hemos dicho muchas veces. En las pruebas es donde Dios está más vivo y presente en nuestra vida. Por eso, en Gálatas 6:9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué quiere decir esto? De hacer el bien. Seguir la voluntad de Dios. Y a su tiempo segaremos. Va a haber un tiempo en que ceguemos. Si tú fuiste fiel a Dios y decidiste seguirlo, vas a cegar coronas, galardones, recompensas. Si no, bueno, vas a ser salvo si es que te arrepentiste y creíste, aunque así como por fuego, como dice 1 Corintios 13:15, ¿no? 3:15, mejor dicho. Y no importa lo que vivas, aún por causa de Cristo. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos en ese día porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mientras más vivas la verdad, más vas a ir en contra de la gente.
Jesús lo advirtió, que cuando Él viniera, en una familia estarían divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. El hijo contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Por qué? Porque vivir una vida de santidad pone en evidencia el pecado de los demás. Por eso luego tú rechazas a gente que vive ese tipo de vida, si no estás viviendo como debes de vivir. Si tú vives en santidad y convives con otra persona en santidad, tiene una comunión hermosa. Pero si tú no vives en santidad, la santidad de la otra persona pone al descubierto tu pecado y arremetes contra él porque tú te quieres justificar. El fondo de la persecución es que la gente se quiere justificar porque no se quiere arrepentir. ¿Ven ustedes? Por tanto, nosotros no debemos de crear falsas esperanzas. El plan de Dios para nuestra vida incluye pruebas y dificultades porque a través de ello Dios nos santifica y nos prepara para ir al reino. Recuerden, Isaías 26:12, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. Por eso al cielo no puede entrar nadie que no reciba a Cristo. No hay gente buena en este mundo. Nacemos con una naturaleza pecadora. No morimos porque pecamos, sino pecamos porque estamos caídos. Por eso necesitamos a Cristo. ¿Ven ustedes qué concepto tan importante? No morimos porque pecamos, sino que pecamos porque estamos caídos. Por eso es que la carne y la sangre, ahí lo vamos a estudiar más adelante, no pueden ver el reino de Dios. Ni la corrupción hereda incorrupción. Entonces Pedro, siguiendo en esta enseñanza, 1 de Pedro 4:12 al 16, nos dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. Ahí está lo que les estoy diciendo. Pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Ven ustedes? Muchas personas padecen porque hacen del mal y dicen no es justo. Y aquí te dice Pedro, no padeces como homicida, ladrón, chismoso, etc. Pero si padeces por ser fiel a Cristo, eres bienaventurado. ¿Por qué? Jesús mismo dijo, si yo en la raíz, en la rama, hacen esto, ¿qué no harán con los pámpanos, no? Con los ramitas. Si de mí dijeron, pues sí. Pablo se topó con esto, ¿verdad? Iba contra la verdad, Dios se revela su vida, va a favor de la verdad y todos lo desacreditan. ¿Por qué? Porque el ser humano no ama a Dios. Porque la santidad de Dios expone su maldad. Por eso es que para que nosotros nos convirtamos, verdaderamente tiene que tocarnos el Espíritu Santo. Tiene que mostrarnos lo que realmente somos. Nadie por sí mismo puede llegar a esto. Cuando Dios te trae a oír palabras como esta, es porque Él te está hablando a ti, a tu vida, para que recapacites y vayas a Él. 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Se dan cuenta? Todos los que quieran vivir, todos. Por lo que si tu vida no causa convicción en el entorno en el que te rodeas, si te ven como los demás, medita en tu cristianismo. Quiere decir que no estás exponiendo la santidad de Cristo, porque no la estás viviendo. ¿Ve?
Pero si nosotros confiamos en Él, Él nos fortalecerá a través del poder de su Espíritu, aunque seamos perseguidos por nuestra fe. La iglesia, cuando Jesús murió y resucitó, Él se estuvo manifestando 40 días. También el número 40 es significativo. Se estuvo manifestando cuando Él ya fue ascendido al cielo. Todos se quedaron muy cómodos en Jerusalén. Dios ya les había dicho, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué propició que el cristianismo se empezara a difundir? La muerte de Esteban. Él fue el primer justo que murió por su fe. De esa manera. Y todos salieron huyendo y a predicar el Evangelio y se empezó a predicar en todo el mundo. ¿Ven ustedes? Por su fe. Por la obra de Dios. Ahora, esto no significa que todo sufrimiento, como vimos ahorita en Pedro, es causa de una buena conducta cristiana, ¿no? Ese es un punto muy importante, porque hay que distinguir entre el sufrimiento que se experimenta como creyentes obedientes y el sufrimiento que resulta por ser desobedientes o por no someternos a Dios y caer en pecado. ¿Ven ustedes? Y ahí vemos el caso de este señor que les platicaba del relojero del principio. Bueno, pero esos mienten, dicen lo otro, aquello. ¿Ven? O sea, yo no sé de quién esté rodeado. Yo le di gracias a Dios porque me permitió hablarle. Y le dije algo muy importante que sí pienso que lo tocó. Bueno, Dios me inspiró. Yo le dije, muchas personas viven en religiones todo por ignorancia. Es que yo adoro a la Virgen, mi familia, mi tatarabuelo, abuelo. Le dije, es que solo hay que entender lo que Dios dice. Ella fue el instrumento que Dios... Pero si tú ves el capítulo 2 de Mateo, verás que María dijo, Dios mi Salvador, dentro de su oración. O sea, Dios es el que salva. Ella fue un instrumento escogido por Dios, privilegiado, ¿sí? Pero Dios es el que salva. Entonces, se abrió los ojos. No era tan complicado. Muchos llegan, no adores a María, no, hay que enseñarle a la gente. Pero ¿cómo vas a enseñar lo que tú no entiendes? ¿Cómo vas a expresar con claridad lo que no has vivido? Por eso es que la vida cristiana no es una vida de teoría o de hacer, sino que Dios produzca en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hablando de esto, a lo mejor como creyente, los demás te rechazan, pero quizá la verdadera causa es que tu conducta es desagradable. No te has dado cuenta. Te puedes sentir una víctima y a lo mejor no te das cuenta que tu conducta es desagradable ante los demás. Y eso produce un rechazo. Entonces, nunca veas el mal en los demás. Empieza por ti mismo. ¿Sí? Romanos te lo dice. Capítulo 2, 1. ¿Tú quién eres que juzgas a otro? Porque en lo que vos juzgas, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Entonces sabe bien que lo que más critiques es lo que no puedes ver en ti y estás justificando. ¿Te das cuenta? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú apropias este concepto, caray, ¿por qué estoy actuando de esta manera? Entonces vas a ti y no vas al otro, ¿verdad? Bien. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Te das cuenta? No tengas más, ni como creyente, no tengas más alto concepto de ti. Mejor es que Dios te enaltezca y no que tú te enaltezcas a ti mismo. Entonces, por eso es que cuando somos leales a Cristo empezamos a sufrir. La causa del sufrimiento es nuestra lealtad a Cristo. ¿Te das cuenta? Si tú no causas convicción, medita en tu lealtad. Dios no quiere que busquemos el sufrimiento, ¿verdad? Ni que tratemos de evitarlo, sino que continuemos el trabajo de Dios.
Primera de Pedro 4, 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por vosotros, por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Estos pasajes obviamente no se refieren al juicio final. Un hijo de Dios ya no va a ir al juicio final. Ya se arrepintió, ya creyó, ya Jesucristo pagó por él, ya no hay deuda, no hay juicio en ese tipo, sino es el juicio de las obras. Piensen en Juan. Y ahora, hijitos, capítulo 2, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Quiere decir que como creyente, el día que venga Jesús a juzgar nuestras obras, si no fueron sinceras y hechas por amor y para la gloria de Dios, vamos a salir avergonzados. Y ya no va a haber remedio. Por eso es que hoy en vida, Dios te invita a entregarte hoy. Quítate el orgullo de tu vida y entrégale a Dios el gobierno verdadero de Él. Dios permite muchas veces que los creyentes suframos y pecados para desenmascarar todo esto. Primero, para mostrarnos nuestro potencial de pecar. Ese es el primer objetivo de las pruebas. Segundo, para animarnos a que nos alejemos del pecado al ver sus consecuencias y que aprendamos a depender más de Él. Nosotros no vamos a dejar de pecar si no dependemos de Dios. Piénsenlo. Si no gobierna en nuestra vida, nuestros pensamientos. 3, para prepararnos para presentar tentaciones que quizá aún no llegan o son más fuertes que nosotros. Recuerden 1 Corintios 10, 13, ¿no? No os ha sobrevenido ninguna tentación, 12, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. ¿Ven ustedes? Sí, Dios nos puede estar preparando porque conoce nuestra debilidad y las pruebas pueden estar preparándonos para no confiar en nosotros. De hecho, caemos cuando confiamos. Los más grandes predicadores, los que eran honestos con Dios, cuando tenían las más grandes victorias, después se iban y se humillaban delante de Dios, porque detrás de las grandes victorias están las más grandes derrotas. Porque si Dios te usa como un instrumento para una gran victoria, se te puede subir el orgullo. Y ahí es donde el diablo te toma. Por eso iban y se humillaban. Por eso dice la Escritura: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios cuando fuere tiempo, ¿no? Echando. Sí, a ver. Y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Y Él los exaltará cuando, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda vuestra ansiedad ahí está. Humíllate, ¿no? Y 4, para enseñarnos a serle fieles y a confiar en Él bajo cualquier circunstancia. A lo mejor la vida te va bien, a lo mejor no tienes problemas. Cuando viene la prueba, no sabes ni qué hacer. Por eso la fidelidad empieza desde las cosas más sencillas de la vida, desde los detallitos. Lo que fortalece nuestro carácter es no decir las pequeñas mentiritas, no permitirse falsos conceptos leves, que aparentemente no. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es injusto, y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. El potencial de nuestra vida cristiana está dado desde las cosas más sencillitas, de esos pequeños pecaditos que no les ponemos atención, que no tomamos en cuenta. Ay, es una pequeña mentirita, ¿no? Una mentirita piadosa. ¿Quién ha hallado esto? Era necesaria para salir de esta situación. O voy a mentir y luego me arrepiento. Eso es un error. Entonces, todos los creyentes vamos a recibir la disciplina, porque Dios es justo y Él sabe todo.
Y si los creyentes somos disciplinados, imagínate a los no creyentes. Como decía Pedro, ¿no? Si los justos con dificultad se salvan, ¿qué posibilidad tendrán los que rechazan a Cristo? El rechazo a Cristo comienza desde que Dios se presenta en tu vida la primera vez. Desde que te empieza a hacer ver la condición. Y tú puedes pasar una vida rechazando y rechazando. Hay historias de hijos de pastores que se volvieron diabólicos. Acuérdense de ese de Kiss, ¿se acuerdan del de Kiss? Su padre era pastor. Imagínense ustedes. Empezó a rechazar, y de repente su corazón estaba tan duro que ya no pudo creer. Los judíos, recuerden, 5 sectas: fariseos, saduceos, herodianos, esenios y celotes. Esas eran las 5 sectas. ¿Por qué había 5 sectas? Para empezar, estaban divididos en su pensamiento. No había unidad. Una iglesia como esta puede estar dividida en pensamiento. Porque cada uno piensa que lo que dice es verdad o lo suyo es verdad. Que lo que importa es su criterio. Pero la unidad viene porque la mente de Cristo gobierna en nuestras vidas. El amor surge por la compasión, primero recibida de Dios hacia nosotros que somos pecadores y automáticamente hacia los demás. Por eso es que un juicio severo a otros creyentes implica que no has apropiado la compasión de Dios hacia tu vida. 1 Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, sigan el camino de Dios. No importa que vivas. Si Dios lo permite, tiene un propósito de amor y de crecimiento en tu vida. Quiere hacerte parecido a Cristo. Nosotros encontramos en toda la Biblia que debemos de confiar en Dios, en las buenas y en las malas, ¿no? En los días claros y en los días tormentosos. Cuando tenemos dinero en el bolsillo o cuando tenemos ni un centavo. Todos pasamos por esto en diferentes etapas de nuestra vida. Si no, Eclesiastés 3:1 no tendría sentido. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Ven? Pero ¿qué pasa cuando confiamos en Dios? O sea, la confianza vence el miedo. Número 1. La confianza vence el miedo. Durante cualquier dificultad que nosotros enfrentemos, Dios nos guiará a salir adelante. Número 2. La confianza vence la desesperación. ¿Ven ustedes? No importa cuán aplastante sea tu situación, o en qué te encuentres, o lo mal que te sientas, Dios puede acercarnos nuevamente a su luz. Recuerden, en tu luz veremos la luz. Y 3, la confianza en Dios vence el odio. Cuando la gente desconsiderada o cruel nos lastima, a veces de manera irreparable, podemos decidir odiar para siempre o podemos confiar en Dios, pero no podemos hacer ambas cosas. Si vamos a Él, Él siempre nos dará sosiego, esperanza, cuando se lo pedimos, inclusive durante una prueba extrema, ¿no? Filipenses 4, 6, 7, que la mayoría conoce, ¿no? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la consecuencia de confiar en Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está, volvemos a Pablo, 1 Corintios 2:2. Me propuse no saber otra cosa en este mundo que a Jesucristo y a este crucificado. Dios quiere que pongamos nuestras vidas en sus manos, verdaderamente. Es como manejar un vehículo. Si tú dejas que alguien maneje tu auto, oye, no, esto, acá, cuidado, ya, ¿a poco no? Pero,
Si tú le das a alguien y confías en él, confía en él. La dirección de tu vida, si la das en Dios, tienes que confiar, venga lo que venga. Se le entregaste a Dios. Pero aquí, en todas estas promesas que hemos visto en este estudio, vemos claro su amor y su cuidado, su protección, el soporte a nuestras vidas. Para eso Dios nos dio su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y el poder del Espíritu nos va a dar la fuerza para resistir cuando enfrentemos las peores circunstancias. Salmo, para concluir, 37 del 5 al 7. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Punto importante. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. Encomienda y confía. Guarda silencio. A veces estamos llenos de palabrería. Pensamos que si decimos muchas palabras, estamos orando muy bonito y llegamos a la presencia de Dios. Pero este pasaje te dice, guarda silencio. Ahí está el temor reverente que va a venir en el próximo espacio del Salmo que veremos. Realmente, si Dios es lo que es, entrégale todo. Y lo que Él permite en tu vida, no te quejes, guarda silencio ante Jehová. Sino Dios lo está trayendo a tu vida para ejercitarte en la fe, en la piedad, en el amor y en la confianza en Cristo. Vamos a ver. Padre bendito, te agradecemos mucho por este estudio. Gracias, Padre, porque tú siempre tienes algo que decirnos y nos hablas al corazón. Nos permitas, Padre, que seamos rebeldes a tu voz, a tus enseñanzas. Enséñanos más bien a confiar en ti. Como aquel hombre que tú le dijiste que tenía un demonio su hijo, si puedes creer. Y él dijo, creo, pero se dio cuenta que no podía y dijo, ayuda a mi incredulidad. Eso te pedimos hoy, Padre, que tú ayudes nuestra incredulidad y que nos permitas sostenernos en fe en cualquier circunstancia de nuestra vida, confiando que tú eres soberano y tienes el control de todo y que todo lo que tú permitas lo estás permitiendo para ejercitarnos en la fe y formar a Cristo en nosotros. Ese es nuestro más grande anhelo, Padre, que formes a Cristo en nosotros para que el día que tú nos llames no salgamos avergonzados. Enséñanos a creer, enséñanos a vivir para ti. Quita de nuestra mente toda vanidad ilusoria que nos separa de ti, Señor, y llévanos a una verdadera entrega. Padre, guarda nuestra iglesia, guarda a los que no pudieron venir. Y toca el corazón, Señor, de todos los que a través de esta grabación vayan a escuchar este estudio. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.